Los gaullistas están volviendo al poder. Los resultados de los comicios legislativos le dieron un triunfo junto con a la totalidad de la derecha y centro-derecha francesa. Y ahora en estos días se recuerda más que nunca en Francia a ese estadista inmenso que fue Charles de Gaulle, un hombre que inscribió su nombre en la historia cuando empezó la lucha por la resistencia francesa a la ocupación nazi en los años 40, pero además la inscribió después en el poder cuando trató de hacer la Gran Francia. Y fue barrido después en el año 1968 por los acontecimientos del movimiento estudiantil y las protestas que se expandieron por todo el mundo. Pero Charles de Gaulle queda en este siglo como uno de los grandes estadistas europeos, hasta ahora insustituido, según lo que dicen muchos analistas de la política contemporánea europea. Vamos a ver este reporte de Altagracia Salazar sobre el gran Charles de Gaulle. La ocupación alemana de Francia hirió el orgullo nacional de un pueblo acostumbrado al heroísmo, y más que eso, una nación que se sentía protagonista de los tiempos modernos. Francia, la madre Francia, forjadora de las libertades individuales y cuna de los derechos del hombre, cayó frágil bajo las botas de la Wehrmacht. Hitler había cumplido uno de sus más agresivos y ambiciosos planes: completar la ocupación del oeste europeo. El 14 de junio de 1940, justo en el aniversario de la gran fiesta de los franceses, el invasor alemán desfiló por los entonces desiertos campos elíseos. Muy pocos elementos del gobierno francés habían creído en la posibilidad de resistir. Entre esos pocos se encontraba Charles de Gaulle, recién ascendido a general y nombrado subsecretario de Defensa. De Gaulle tenía 50 años cuando su nombre comenzó a conocerse. Su ascenso en el ejército francés había obedecido en parte al descalabro general del gobierno de Renaud y a la debilidad de Pétain. 3 días después de la entrada de los alemanes a París, de Gaulle fundó en Londres el Comité de Francia Libre. Yo, el general de Gaulle, llamo a los oficiales y a los soldados franceses que se encuentran en territorio británico o que se acogerán a él, con o sin sus armas. Convoco también a los ingenieros y a los trabajadores de la industria bélica a que se pongan en contacto conmigo. El llamamiento del general de Gaulle no fue grabado, pero reproducido por periódicos ingleses y de los pocos territorios franceses no ocupados por Alemania, iniciaba el surgimiento de un mito. El Comité de Francia Libre era un instrumento que solo existía en la mente y el cerebro de Gaulle. En realidad, era un general sin ejército, y solo su orgullo y un inmenso amor por su país lo mantenían en pie. El mandato de Gaulle sobre las fuerzas francesas no era reconocido por el mando aliado. Solo Churchill, que profesaba una gran admiración por el general larguirucho y desgarbado, estuvo de acuerdo en su participación en la cumbre de Casablanca. En la reunión, que se realizó el 14 de enero de 1941, se decide la creación del segundo frente, pero la poca credibilidad que inspiró de Gaulle en el líder norteamericano Roosevelt, junto a la altanería de ambos, creó fricciones. Roosevelt prefirió a otro general francés para dirigir a las tropas en África, el general Henry Guiraud. Más que un general, Charles de Gaulle había aprendido a ser un político, y eso estableció su diferencia con sus opositores militares y sus enemigos políticos, o con aquellos que simplemente le eran poco afectos, como Roosevelt. En abril del 44, de Gaulle fue designado comandante en jefe del Ejército de Francia Libre. Sin embargo, habría de sufrir en lo adelante una de las más grandes humillaciones de su vida. El mando aliado, que había ordenado la invasión de Normandía, decidió que las tropas francesas no debían participar en la más grande operación que había conocido la historia militar hasta ese momento. El 25 de agosto del 44, las tropas aliadas tomaron París y el general de Gaulle fue llamado. París lo recibió como héroe y líder de la resistencia.
Su primera caminata por París liberado fue una demostración de auténtico valor. Varios tiradores apostados en los edificios cercanos dispararon contra la triunfante caminata de los franceses libres. Muchos dirigentes e incluso altos militares se tiraron al suelo. De Gaulle, impertérrito, continuó caminando. En octubre, asume la jefatura del Estado tras un rotundo triunfo en las elecciones. Permaneció 22 días en el poder y dimitió por desacuerdo con sus aliados parlamentarios comunistas. Empezaba una nueva experiencia en la que sepultaría el uniforme para fundar un partido. El reencuentro del pueblo francés, como llamó a su organización, no logró el éxito entre las masas. Sus discursos no lograron prender en el corazón de los franceses. De Gaulle se retiró. Esperaba el momento en que sería llamado de nuevo al protagonismo político. La espera duró 12 años. Fue necesaria una crisis provocada por la situación de Argelia para que el presidente René Coty otorgara a De Gaulle la misión de formar un nuevo gobierno con plenos poderes, incluso para reformar la Constitución. La nueva Carta Fundamental francesa, que estableció un sistema electoral indirecto, permitió que De Gaulle ascendiera a la jefatura del Estado el 21 de diciembre de 1958. El gobierno de Gaulle se caracterizaría por una política dirigida al engrandecimiento de Francia. Luego de conceder la independencia de Argelia y dar por terminado el periodo colonial francés, el general de Gaulle se dedicó a fortalecer el prestigio y la economía de su país. Francia adquiere un nuevo papel de independencia respecto a las que fueran las grandes potencias aliadas. En 1963, el gobierno de Gaulle objeta el ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea. Su programa, conocido como France Le Grand, dotó a su país de armas nucleares y reivindicó su plena libertad de acción frente a la Organización del Atlántico del Norte y de la Comunidad Europea. Para muchos, el general de Gaulle reivindicaba las heridas causadas por la ausencia de las tropas francesas en la invasión de Normandía. Reelegido en 1965 y continuando con su política de independencia de los dos grandes bloques en que se había dividido el mundo tras la Guerra Fría, retiró a Francia de la OTAN. El apogeo del gobierno gaullista inició su declive en 1968, cuando París vivió momentos indescriptibles bajo la consigna de la imaginación al poder. Al año siguiente, De Gaulle propuso reformas constitucionales que fueron derrotadas en referéndum. El líder, que había prometido retirarse de no ser aprobadas sus propuestas, dimitió. Fue el ocaso de uno de los grandes líderes del siglo. Su vida política terminó con la dignidad de los grandes hombres. De Gaulle supo que el final había llegado y lo aceptó sin reparos.